En muchas empresas, los gastos están registrados, pero no necesariamente organizados de forma que permitan analizarlos con claridad. Esto dificulta entender dónde se están generando los costos y, sobre todo, tomar decisiones con fundamento. En este video te mostramos cómo analizar tus gastos por centro de costo y cómo empezar a gestionar con mayor claridad desde el primer día utilizando Simplicia. Empecemos entendiendo qué es un centro de costo. Un centro de costo es una herramienta de gestión que permite agrupar los gastos según el área o sector donde se generan dentro de la empresa. Por ejemplo, es posible definir centros de costo como administración, ventas, producción o logística. Esta organización permite dejar de visualizar los gastos como un total general y comenzar a entender con precisión qué áreas están consumiendo recursos. Sin esta segmentación, resulta muy complejo analizar la información y tomar decisiones de manera eficiente. En la práctica, uno de los problemas más frecuentes es que las empresas registran sus gastos, pero no los clasifican adecuadamente. Esto genera que la información quede concentrada en una única cuenta contable, sin posibilidad de desagregarla por sector. Como consecuencia, no es posible identificar con claridad dónde se está destinando el dinero. Esto se traduce en falta de visibilidad, toma de decisiones sin información suficiente y dificultades para mejorar la rentabilidad del negocio. A continuación, veamos cómo generar esta estructura de centros de costo en Simplicia. A partir de la pantalla principal, nos vamos a dirigir a Carpeta de maestros, Datos generales, Centros de costo. Desde esta sección es posible gestionar los centros de costo de forma completa, crear nuevos, editarlos o eliminarlos utilizando los botones disponibles al pie de la ventana. Para dar de alta un nuevo centro, seleccionamos Nuevo y completamos los datos correspondientes. Si trabajamos con distintas obras, podemos seleccionar la casilla Control número obra para que podamos dividir los costos por cada una de las mismas. En caso de necesitar un mayor nivel de detalle, también es posible trabajar con una estructura jerárquica. Por ejemplo, podemos crear un grupo como rodados y marcarlo como no imputable, de modo que funcione como un nivel general. Luego, al crear nuevos centros de costo, podemos asociarlos a ese grupo desde el campo subcentro D, logrando así una organización más segmentada. En el ejemplo en pantalla, lograríamos de esta forma un análisis detallado del consumo y mantenimiento de cada vehículo. Y así de fácil, los centros de costo quedan correctamente estructurados dentro de Simplicia. Ahora nos falta indicar qué conceptos de gasto van a tener apertura por centro de costo. Vamos a ir a Carpeta de maestros, Gestión general, Conceptos de gasto. Desde las opciones al pie de la ventana podremos crear nuevos, editarlos o quitarlos. Desde esta pantalla podremos habilitarlos con las casillas para egresos de caja, para compras, para poder acceder al detalle de los artículos, para su apertura por centro de costo y movimientos de stock. O también, para agilizar la gestión, podremos posicionarnos sobre los conceptos y hacer doble clic sobre las columnas para fácilmente habilitarlos o deshabilitarlos para cada acción. Implementar centros de costo no requiere una estructura compleja desde el inicio. Es recomendable comenzar de forma gradual. En primer lugar, definir entre 3 y 5 centros de costo principales que representen las áreas más relevantes de la empresa, o también aquellas áreas o gastos que más te preocupen y te interese analizar. En segundo lugar, comenzar a asignar cada gasto al centro correspondiente. En Simplicia podés hacerlo desde la carga de comprobantes de proveedores, egresos de caja y gestión de vales. Vamos a ingresar primero a Gestión, Compras, Comprobantes de proveedores y cargamos la información necesaria. Detallamos el proveedor, concepto de gasto, importe y luego especificamos el centro de costo correspondiente. Solo nos queda confirmar la información y registrar el comprobante. Ahora vayamos a Tesorería, Caja, Egresos de caja. Nuevamente cargamos los datos y seleccionamos el concepto de gasto
junto con el importe. De esta forma nos aparecerá la ventana para escoger el centro de costo que necesitemos utilizar. Añadimos un medio de pago y presionamos Emitir. De esta manera, cada movimiento queda correctamente asociado a su origen. Por último, es importante revisar la información de manera periódica. A través de un informe mensual ya es posible identificar tendencias y comportamientos en los gastos. En Simplicia puedes visualizarlo rápidamente desde el informe de gastos. Para verlo debemos ir a Gestión, Compras, Informe de gastos. Desde esta pantalla podremos acceder a un histograma completo de nuestros gastos y aplicar distintos filtros por fecha, centros de costo y concepto de gastos. También con los botones al pie de la ventana podremos acceder a un resumen y detalle del mismo, y utilizando las casillas podremos enviarlo por mail y agruparlo por centro de costos. Una vez que los datos están organizados, el siguiente paso es analizarlos. Algunas preguntas clave que pueden guiar este análisis son: ¿qué áreas concentran la mayor proporción de gastos? ¿Estos gastos están alineados con la operación del negocio? ¿Existen oportunidades de optimización o reducción de costos? ¿Algún sector está gastando más de lo esperado? También es posible profundizar en aspectos específicos como niveles de mantenimiento en maquinarias o desvíos en el consumo de combustible en rodados. El objetivo no es únicamente visualizar los datos, sino interpretarlos para mejorar la gestión. Para lograr un análisis efectivo, es importante evitar ciertos errores comunes. Definir una cantidad excesiva de centros de costo, no mantener consistencia en la asignación de gastos, no revisar la información periódicamente o intentar analizar datos que no han sido correctamente organizados. Una implementación simple y ordenada suele ser más efectiva que una estructura compleja. El análisis de gastos por centro de costo permite comprender con mayor precisión la estructura de la empresa, detectar desvíos en forma temprana, mejorar la calidad de la toma de decisiones y lograr un mayor control sobre la gestión. Esto se traduce en una administración más eficiente y orientada a resultados. Simplicia facilita este proceso integrando todas las herramientas necesarias en un solo lugar. Permite definir centros de costo de manera simple, trabajar con obras o proyectos, asignar cada gasto en el momento de su registro y acceder a reportes claros y actualizados. De esta forma, la información se mantiene ordenada y disponible sin depender de planillas externas. Implementar centros de costo no es un proceso complejo. El valor está en comenzar, aunque sea con una estructura inicial simple. Porque cuando una empresa comprende en qué está destinando sus recursos, puede gestionar con mayor claridad y eficiencia. Si querés empezar a ordenar la gestión de tu empresa y tener mayor control sobre tus gastos, te invitamos a conocer más sobre Simplicia. Puedes ver otros videos en nuestro canal o solicitar una demo para conocer cómo aplicarlo en tu caso. Gracias por acompañarnos.